12%. En esta gráfica presentamos, digamos, los primeros resultados de lo que son las curvas de secado, es decir, cómo pierde humedad el producto, es decir, la cinética, ¿no? Cómo pierde humedad el producto en función del tiempo de operación para cada rango de temperatura y velocidad del aire desecante. Realmente ahí nos aparece un ratio de contenido en humedad. Fijaros que la escala la tenemos marcada entre 0 y 1, es decir, adimensional. Es decir, lo que hemos hecho ha sido dividir el contenido en humedad inicial de la muestra que estamos midiendo en cada instante por el contenido en humedad inicial, ¿no? Para que esa escala vaya entre 0 y 1 y sean perfectamente comparables todos los valores. Claro, evidentemente, cuanto mayor sea la temperatura del aire desecante y la velocidad de secado, por supuesto, el tiempo total en que conseguimos el contenido en humedad final, que nos habíamos marcado el 10%, es menor, ¿no? Pero ya obtenemos algunos resultados interesantes en ese rango, ¿no? El primer resultado que conseguimos a la simple vista de esa gráfica es que el tiempo de operación trabajando con temperaturas del aire desecante de entre 35 y 45 grados Celsius y velocidades de entre 1,3 y 1 metro por segundo son muy parejas. Es decir, podemos trabajar 10 grados Celsius por debajo, incrementando la velocidad del agente desecante de 1 aproximadamente a 1,3 metros por segundo. Y que el tiempo total de secado pues oscilaba entre las 4,5 y 5 horas. Es decir, en 4 horas y media, 5 horas, conseguíamos reducir la humedad del 66% al 10%. En el caso de estar trabajando con temperatura un poquito superior, es decir, 45 grados Celsius y 1,3 metros por segundo, ese tiempo total de operación para conseguir ese contenido en humedad final se nos reducía prácticamente a la mitad. Estamos hablando del orden de 2,5 horas. Por supuesto, es necesario marcar, que se me ha olvidado, el espesor de la capa de producto que estamos tratando en la bandeja, que es muy importante, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir que como lo que pretendemos es que los costes de operación sean lo más pequeños posible, estamos trabajando en el tipo de secado en capas finas, es decir, sin ningún tipo de movimiento al producto, extenderlo lo máximo posible, en este caso con un espesor de 1,5 centímetros. Si derivamos la curva anterior, obtenemos unos resultados también quizás más interesantes, que serían lo que son curvas de velocidad de secado, es decir, los gramos de agua que se pierden, en este caso en base seca por gramo de materia seca y por segundo, ¿no? Claro, la velocidad de secado se va reduciendo notablemente a medida que transcurre el tiempo de operación, de tal forma que podríamos decir sin ninguna duda pues que prácticamente en los estados finales, ¿verdad?, del secado, la velocidad de ese proceso es del orden de la mitad que en el estadio inicial. Este parámetro es muy importante tenerlo en cuenta porque el fijar la humedad final con la que queremos obtener el producto va a significar ahorros en tiempo y por lo tanto mayores capacidades de los secaderos o de los posibles secaderos que vayamos a instalar. Es decir, es fundamental desde el punto de vista del diseño no secar más allá de lo que vayamos a necesitar para los posteriores tratamientos. En la gráfica de la derecha estamos proporcionando una información totalmente similar, es decir, velocidades de secado en gramos de agua por gramos de materia seca por segundo, pero en este caso no frente al tiempo de operación o tiempo de funcionamiento de esa operación de secado, sino frente al contenido en humedad del subproducto que estamos tratando. Entonces, en este caso vemos cómo a medida que vamos reduciendo el contenido en agua de ese subproducto, la velocidad de secado se va reduciendo más que notablemente. Es decir, que en los estadios finales de esa operación, claro, la operación es mucho más dificultosa, mucho más consumidora de energía. Es decir, si representásemos una curva en kilojulios por kilogramo de agua evaporada, ¿verdad?, de esfuerzo energético en conseguirlo, sería una exponencia. Bueno, en este modelado, simplemente marco aquí los puntos, porque si no, pues creo que nos aburriríamos casi todos mucho. Lo único que hemos hecho ha sido trabajar con unos modelos semiteóricos de cinética de secado aplicados a muy diferentes productos agrícolas y agroalimentarios, aparecidos en la literatura científica, en fin, y que no nos queda más remedio en su momento que documentarnos. Hemos aplicado técnicas de regresión no lineal, hemos utilizado un software comercial de regresiones no lineales, que utiliza el método de Leven-Marquardt. Hemos conseguido ecuaciones de la cinética con los indicadores de relevancia, de tal forma que hemos conseguido toda una retahíla, un set de ecuaciones, muchísimas, que nos están proporcionando cómo pierde agua ese subproducto en función del tiempo de operación y temperatura del agente desecante para cada velocidad del aire que estamos empleando.
Como queríamos obtener un modelo mucho más sencillo, que nos sea más cómodo trabajar y luego posteriormente utilizarlo en los modelados térmicos de los posibles dispositivos que vayamos finalmente a diseñar, recurrimos a técnicas de regresión múltiple para obtener ya una única ecuación que nos diera cómo pierde humedad el subproducto en función de todos esos parámetros de mayor peso, ¿no?, en la cinética, que es el tiempo, temperatura y la velocidad. De tal forma que el resultado final que coloca ahí, fijaros, que es una ecuación muy sencillita, de forma exponencial menos k por t elevado a i, en donde la constante de secado k es un polinomio de segundo orden con la temperatura del agente desecante, en la que influye también la velocidad del aire desecante, y la exponente y igual, ¿no?, un polinomio de segundo orden con la temperatura del agente desecante y la velocidad. Para validar el modelo, bueno, pues representamos gráficamente, o presento de forma gráfica para que lo veamos todos, los valores predichos por el modelo con respecto a los valores que experimentalmente medimos por triplicado en cada ensayo. Vemos que todos esos valores oscilan en la línea de 45 grados con un coeficiente de determinación medio superior al 0,99, es decir, que estamos trabajando con unos valores muy importantes de determinación. Claro, el enfrentarnos, esto es en laboratorio, en una habitación, utilizando condiciones constantes de los parámetros de interés. Cuando nos enfrentamos a la calle, es decir, a un instalache fuera situado en el exterior, pues ahí ya cambia todo, ¿eh? Que ya no podemos trabajar con temperaturas constantes, ni con humedades relativas constantes, ni con nada, ni con velocidades del aire constantes, ya es más complejo, ¿no? Aquí a modo de curiosidad, pues hemos colocado la evolución para diferentes días, de las medidas interiores y exteriores de un secadero que a continuación voy a comentar, y en el que vemos que constantemente, ¿verdad?, tanto la temperatura, la humedad relativa no la ha presentado, pero igualmente tanto temperatura como humedad relativa como velocidades van oscilando a lo largo de las diferentes horas del día, a lo largo de los diferentes días del mes y a lo largo de los diferentes meses del año. Entonces, esto desde luego nos obliga a tener que recurrir, digamos, para el diseño a un modelado térmico de la instalación para obtener los puntos de funcionamiento óptimos más complejos. Por supuesto, en el que se incluya los resultados de la cinética anterior, pero simplemente como un parámetro más, no como un parámetro decisivo, sino como un parámetro. Bueno, trabajamos también en primer lugar con un prototipo pequeñito, estamos hablando de un prototipo con una cámara de secado de un volumen de 0,20 metros cúbicos con dos bandejas. Aproximadamente la masa de producto con la que trabajamos en cada bandeja eran de unos 2 kilos, es decir, la cantidad de producto total de 4 kilos. Pero bueno, esto ya sí que nos daba una idea, en fin, al aplicar las ecuaciones anteriores, incluir el modelado térmico de cómo se iba a comportar el asunto. Posteriormente hemos pasado a multiplicar por un factor de 500 el prototipo anterior, es decir, ya pasamos a un volumen de una cámara de secado ya no de 0,20 metros cúbicos, sino de aproximadamente unos 100 metros cúbicos, que es esa imagen superior que tenéis representada y que se encuentra instalada en la planta de Troy Vegas Alto, cuyo gerente se encuentra aquí, ¿no?